Se ha filtrado también, o no filtrado, está en el ambiente, que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias. Hola, hola vecinos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Vecino Informa, soy Alex Savio transmitiendo para ustedes hoy martes 29 de octubre del 2024. Por cierto, quiero felicitar nuevamente el día de hoy tanto a mi papá como a mi suegra. Ambos cumplen años hoy martes 29 de octubre. Un fuerte abrazo para los dos. Pues mis amigos, ¿qué está ocurriendo? Acabamos de escuchar a Gerardo Fernández Noroña diciendo: podemos no aceptar la renuncia de estos jueces y magistrados que ya amagaron con hacerlo. Obviamente, de tontos no tienen un pelo Norma Piña y su pandilla, porque lo que estarían buscando es, pues evidentemente no van a participar en las elecciones de los jueces del 2025, pero sí se quieren llevar sus bolsillos bien llenos. Por eso Noroña comenta en esta conferencia de prensa que no porque soliciten la renuncia significa que se las van a aceptar. Norma Piña, Javier Lainez y otros 6 ministros de la Corte renuncian para que el pueblo decida. El magistrado Juan José Olvera adelantó que serán 8 los ministros que renunciarán a la Corte, ya que se quedarán en su cargo las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. 8 ministros, dice por acá, anunciarán este martes 29 de octubre su renuncia al alto tribunal a partir convenientemente hasta agosto del año 2025, anunció el magistrado Juan José Olvera. Este lunes había circulado la versión de que se irían 6 o 7 de los integrantes del alto tribunal. Sin embargo, fue este martes cuando Olvera confirmó que serían 8 los ministros que dejarán su cargo. De verdad, qué tremendos cobardes. Entre ellos está Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ya hizo pública su renuncia, y únicamente se quedarán las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. El mensaje es que se van a declinar para ir a la elección y van a dejar los espacios libres para que el pueblo decida. Además, el magistrado detalló que con esta acción también deja abierto el camino para que los ciudadanos también elijan a los integrantes del alto poder tribunal. No, pues qué buenas gentes son, ¿verdad? Este hecho cobra relevancia porque se busca echar abajo partes de la reforma al Poder Judicial. No obstante, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mantuvo la elección popular para los integrantes de la Corte, aunque propuso rechazar la validez que jueces y magistrados lleguen por voto popular. Más que ahondar la crisis, es una muestra de quererle poner fin a ella, consideró el magistrado. Él no quiere que se toque su salario, no quiere que se toque el fideicomiso, pero sí está permitiendo, entre comillas, que se pueda elegir popularmente. El señor quiere manejarlo como parcialmente inconstitucional. Y a continuación también vamos a escuchar la respuesta de Gerardo Fernández Noroña. La decisión de no participar en la elección popular de jueces, dice por acá, magistrados y ministros, se debe confirmar a más tardar el jueves 31 de octubre, de acuerdo con el periodista Arturo Ángel. Además, esta decisión traerá como consecuencia que los ministros dejen su cargo a partir de agosto del 2025, cuando se disuelva el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte reducirá a sus integrantes de 11 a solamente 9 personas. Incluso se espera que ministras como Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, afines a la 4T, sí participen en este proceso de elección, mismo que sería a partir del próximo año. Esta semana será definitoria en torno a la reforma al Poder Judicial, ya que en la Cámara de Diputados se votará la iniciativa de la Supremacía Constitucional que podría blindar la reforma ante los 20,000 amparos que meten estos individuos. El Pleno de la Suprema Corte acordó que este próximo martes 5 de noviembre, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara
con el cual propone declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados federales. Se supone que ellos lo quieren hacer este 5 de noviembre, pero Gerardo Fernández Noroña lanzó un mensaje a través del Senado de la República explicándonos qué va a ocurrir sobre esta posible resolución del ministro González Alcántara en relación con la reforma al Poder Judicial. Dice él, están a un paso, sin embargo, nada está escrito. Escuchen, mis amigos, para aclarar algunas dudas con respecto a esta situación. 29 de octubre de 2024 ha trascendido un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Corte se arroga el derecho de echar atrás una reforma constitucional, peor, una constitución ya vigente, porque los cambios que hicimos al Poder Judicial ya son parte de la Constitución y ley vigente en el país. Ahí se establece que se elegirán el primer domingo de junio de 2025 a todas las personas juzgadoras, y el Poder Judicial se ha rebelado contra esto, está en una actitud de franca provocación, de rebelión, no de desacato, de desobediencia absoluta al marco constitucional. No se ha consumado, necesitan 8 votos, ciertamente los tiene el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, y están a un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional, porque ellos carecen de las atribuciones. El artículo 40, del cual buscan sostenerse de que somos una república federal, democrática, representativa, laica, no les dan ningún derecho a pasar por encima del artículo 135, la atribución exclusiva del Poder Legislativo para reformar la Constitución, y del 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo y que todos los poderes dimanan de este, el Poder Judicial incluido, y el derecho del pueblo a elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras. Frente a esta situación de provocación, de tensión, de franca rebeldía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una actitud irresponsable que no se ha consumado, están así, pero no se ha consumado, eso es muy importante. Hay quienes nos están criticando, planteando que hay debilidad de nuestra parte. No es así, hay mucha responsabilidad. Están queriendo llevarnos a una situación que con un golpe de mano nosotros cometiéramos un error, dijeran que está roto el Estado de Derecho, sostuvieran lo que han venido diciendo falsamente, que es una dictadura, que el gobierno es autoritario, cuando llegó con 36 millones de votos nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un respaldo popular impresionante, casi el 59.7% de la votación. Entonces, confíen en que estamos conduciendo las cosas de manera correcta, todo el movimiento, todos los sectores con responsabilidad. Pero miren, hablan de juicio político, de que hagamos juicio político a los 8 ministros y ministras de la Corte. Para que tú puedas hacer juicio político, la Cámara de Diputados debe por mayoría decir que procede uno por uno de los ministros, enviarlo al Senado, que por 2/3, uno por uno, debe determinar con mayoría calificada su procedencia. La Cámara de Diputados sería el fiscal quien los acusara, pero antes de que eso sucediera, tú tienes que desahogar todos los juicios políticos que hay. La 64ª legislatura entregó 494 expedientes de juicio político, de los cuales se desahogaron solo 91. Se han sumado otros más. Hay 510 expedientes de juicio político. Para cuando le tocara a los ministros de la Corte, que no vamos a hacer eso, ya habría llegado agosto que se va, no, ya ha trascendido que en esta fecha entregarán sus renuncias, porque quieren llevarse las alforjas llenas, llevarse todos sus saberes, y la Constitución vigente, la que quieren en parte echar atrás de la reforma que hicimos al Poder Judicial, establece que si no hacen eso no tendrían el retiro que en este momento está vigente. Entonces, no es el camino los juicios políticos. Hay desesperación de algún sector que ve con preocupación. Todos vemos la gravedad del asunto, pero acuérdense lo que ha pasado en otros países, el lawfare, el golpe de Estado en nombre de la ley, donde se usan los medios y se usa el Poder Judicial para derrocar a un gobierno democrática y legítimamente electo. Nosotros debemos sostener con todo al gobierno de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hacer las cosas de manera serena, comportarnos de forma institucional, porque nosotros tenemos la responsabilidad. Es un poder el que nos está retando, es un poder el que está violentando la Constitución, es un poder el que está provocando, es un poder el que está actuando irresponsablemente, pero es un poder de la República. No es cualquier cosa y no se puede atender desde el hígado. Así es que estén atentos a todas las decisiones que se están tomando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el proceso que sigue avanzando, y las cosas van a salir bien.
no va a haber poder que evite que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Muy bien, amigos, pues ahí prácticamente Gerardo Fernández Noroña nos está explicando que someter a juicio político a estas personas, vamos a hablar, por ejemplo, de estos 8 ministros que se quieren ir antes de tiempo, Norma Piña junto con toda su gente. Meterlos a un juicio político tardaría demasiado tiempo porque hay que desahogar primero todos esos que tienen allá atorados. Pasaría el tiempo y no conseguirían realmente nada. Sin embargo, también hay que señalarlo, el 22 de octubre, el Partido del Trabajo solicitó ya el juicio político para estas personas. Diputados del PT ya presentaron en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra Norma Piña y su pandilla por no acatar la reforma judicial ni respetar la voluntad del pueblo. Los demandados son los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ya presentó su renuncia, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es el que está declarando parcialmente inconstitucional esta situación que se votará o se discutirá el 5 de noviembre. El ministro Luis María Aguilar Morales, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el ministro Javier Lainez Potisek, quien lo hemos visto llorar muchísimo con Azucena Uresti, el ministro Alberto Pérez Dayán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Esta demanda por juicio político, pues ya está ahí el papel, ya está ahí el documento, diría Noroña. Tardaríamos mucho, pero una vez que esto avance, pudiera darse el caso, si desahogan rápidamente los demás, pudieran acabar verdaderamente en un juicio político. ¿Ustedes qué opinan? ¿Merecen este juicio político? ¿Merecen que no les acepten la renuncia? Porque imagínense que esto sea así. Estos señores se van a ir con todos sus privilegios, porque no vamos a hablar de derechos, sus privilegios. Y con el pretexto de que, bueno, pues escojan ustedes entonces a los que vienen, pero ellos se van a ir con sus bolsillos bien llenos. No lo considero justo, pero bueno, imagínense también seguir teniendo de alguna manera alguno de estos jueces corruptos dentro de la Suprema Corte, pues también está canijo. Dejen ustedes su comentario, mis queridos vecinos, yo los estaré leyendo. Por mi parte es todo, les agradezco como siempre su compañía y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente video. Y ya saben, si no soportan al PRIAN, suscríbanse al canal. Nos vemos.